Bienvenidos a Secretos de Pareja. Mi suegra me acusó de robarle 120.000 euros de su jubilación, y mi marido llamó inmediatamente a la Policía Nacional para que me detuvieran. Sin embargo, justo cuando las frías esposas de acero estaban a punto de cerrarse en mis muñecas, pronuncié una sola frase que dejó a toda la familia paralizada en el más absoluto silencio. La suegra había denunciado cruelmente a su propia nuera en medio de la comida de celebración de su cumpleaños. Todo parecía estar fríamente calculado, pero con una sola intervención, la nuera dejó a toda la familia política sin palabras. ¿Qué terrible secreto se escondía dentro de aquel bolso de lujo? Es lo que estamos a punto de descubrir. El cielo de Madrid últimamente descargaba aguaceros inesperados por las mañanas. El aire traía consigo el frío cortante típico de los primeros vientos de otoño. Yo estaba sentada en mi despacho del Paseo de la Castellana. Mis ojos cansados se apartaron de la pantalla del ordenador, repleta de cifras y balances financieros, cuando recibí una llamada de Gonzalo, mi marido. Su voz al teléfono sonaba algo apresurada. Me pidió que fuera directamente a casa de su madre al salir del trabajo para cenar. Me dijo que Montserrat tenía un asunto urgente que tratar. Esta invitación me llenó de dudas. Desde que nos habíamos mudado a nuestro propio piso en el castizo barrio de Chamberí, las cenas improvisadas en casa de mi suegra rara vez traían buenas noticias. Por lo general, siempre se trataba de pedir dinero prestado o solicitar algún favor económico. Aún así, por educación, no podía negarme. Paré en una tienda de productos gourmet y elegí una cesta con frutas seleccionadas y un buen vino de Rioja que siempre le gustaba a Montserrat, para luego conducir hasta la pequeña casa de mi suegra. Al cruzar el umbral, el inconfundible aroma a un guiso de rabo de toro me dio la bienvenida, pero el ambiente en el interior era denso y asfixiante. A diferencia de su habitual recibimiento efusivo, Montserrat estaba sentada rígidamente en una silla de madera de roble en el centro del salón. Su rostro era un témpano de hielo, sin expresión alguna. A su lado se encontraba Macarena, mi cuñada, masticando pipas con total despreocupación, aunque su mirada hacia mí brillaba con un cálculo evidente. Gonzalo se levantó y me apartó una silla, un gesto de supuesta cortesía que resultó sumamente incómodo. La cena transcurrió de forma fugaz. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos de loza rompía el tenso silencio. Nadie pronunció palabra más allá de algún comentario trivial al servir la comida. En cuanto se recogieron los platos sucios, Montserrat le hizo una seña a Gonzalo. Él entró en una de las habitaciones y regresó momentos después con un folio de tamaño A4 que dejó caer bruscamente sobre la mesa de cristal frente a mí. Mis ojos recorrieron el título impreso en negrita en la parte superior. Era un documento de reconocimiento de deuda. El contenido estaba redactado con claridad. Yo, Leticia, reconocía haber recibido en calidad de préstamo la cantidad de 120.000 euros por parte de doña Montserrat. Esa cifra correspondía a la totalidad del dinero obtenido por la reciente venta de unas tierras heredadas en un pueblo de Zamora. En la parte inferior había un espacio reservado para la firma de la deudora. Mi nombre ya estaba impreso allí, esperando únicamente el trazo de mi bolígrafo. El motivo del supuesto préstamo indicaba de forma impecable que el dinero se destinaría a ayudar a mis padres a reformar su antigua casa a las afueras de Alcalá de Henares. Me quedé mirando aquel papel y sentí una opresión en el pecho, como si me lo estuvieran estrujando. La sorpresa inicial dio paso rápidamente a una ira contenida. Levanté la cabeza, miré fijamente a los ojos de Gonzalo y luego me dirigí a mi suegra. Leticia no entiende qué significa este documento, dije, esforzándome por mantener mi voz lo más serena posible. Desde que vendió las tierras hasta el día de hoy, Leticia jamás ha visto su cartilla del banco ni su tarjeta, y mucho menos le ha pedido dinero prestado. Los padres de Leticia, aunque humildes, nunca han pedido dinero a sus hijas, y tengan por seguro que Leticia jamás tocaría la jubilación de su suegra para su propia familia. Leticia no va a afirmar esta ridiculez. Al escuchar mis palabras, Montserrat dio un fuerte golpe en la mesa. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, y rompió a lamentarse. Su tono era dramático, interpretando a la perfección el papel de una anciana cuyos ahorros habían sido saqueados por una nuera despiadada. Se ha aprovechado de mi ignorancia para ir sacándome el dinero poco a poco, sollozaba Montserrat. Y ahora que las tierras están vendidas, se hace la desentendida. Gonzalo, sentado a su lado, se cruzó de brazos. Su rostro mostraba una profunda decepción. Macarena se limitaba a sonreír con cinismo, clavando sus afilados ojos en mí. Habían montado una obra de teatro perfecta, y yo era la presa acorralada. Los lamentos de Montserrat resonaban cada vez más fuerte en la pequeña vivienda. Gonzalo se acercó, señalándome directamente a la cara con actitud agresiva. Me gritó, tildándome de desagradecida. Mi madre confió en ti para que le llevaras las cuentas porque eres contable, me recriminó Gonzalo.
pero has tenido la poca vergüenza de fundirte todo el dinero de su vejez. Fue entonces cuando Macarena tomó la palabra. Su voz aguda sonó como un cuchillo cortando lo que quedaba de mi paciencia. Cuñada, deja ya de negarlo. Eres la jefa de contabilidad en una importante multinacional. Esa empresa te tiene en nómina por tu supuesta reputación y honestidad. Imagínate qué pasaría si don Anselmo, tu director, se enterara de que su jefa de contabilidad tiene la mano muy larga y se dedica a estafar a su propia suegra. ¿Crees que te dejaría seguir calentando esa silla? Basta con que esta familia monte un escándalo y muestre las pruebas. ¿De verdad crees que tu carrera sobreviviría a eso? Si eres lista, firma el papel, reconoce la deuda y ve pagándola poco a poco con tu sueldo. Esta familia estará dispuesta a hacer la vista gorda. Si no lo haces, no nos culpes si tomamos medidas drásticas. Las amenazas de Macarena dejaban al descubierto sus sucias intenciones. Querían utilizar la reputación y la carrera que me había costado 10 años construir para extorsionarme y obligarme a asumir una deuda ficticia. Lo más doloroso era que mi propio marido, el hombre con el que compartía cama, estaba allí de pie, asintiendo a cada palabra envenenada de su hermana. En ese instante me di cuenta de que cualquier explicación o debate sería inútil. Cuando alguien tiene la firme intención de difamarte, cualquier argumento lógico será tergiversado. Recordé entonces un consejo que me dio mi padre hace años. Ante la gente retorcida, tu pánico es su victoria. Respiré profundamente y deslicé despacio la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Confiando en la memoria táctil, desbloqueé la pantalla del móvil, abrí la aplicación de la grabadora y pulsé el botón rojo. Dejé el teléfono en el bolsillo, grabando cada amenaza, cada insulto de mi suegra y de mi cuñada. Dejé que desahogaran su furia durante unos minutos más. Cuando estuve segura de que todas las pruebas del chantaje habían quedado registradas, me levanté lentamente. Cogí mi bolso de la silla. Mi mirada, gélida, se detuvo en cada uno de aquellos rostros desencajados por la falsa indignación. Pronuncié cada palabra con una claridad rotunda. Lo que no he hecho, jamás lo reconoceré. Quien tiene la verdad de su lado no tiene nada que temer. Si queréis montar un escándalo o ir a denunciarme a mi empresa, adelante. Pero os advierto una cosa. Difamar a alguien para apropiarse de su patrimonio es un delito contemplado en el Código Penal. El que la hace, la paga ante la justicia. Con su permiso, me retiro. Tras decir esto, me di la vuelta y caminé directa hacia la puerta, dejando atrás los graves insultos de mi suegra y los gritos de Gonzalo. El aire gélido de la noche me golpeó la cara, pero en mi interior ardía una inmensa llama de determinación. Sabía que esta guerra no había hecho más que empezar. El trayecto en coche desde la casa de mis suegros hasta nuestro piso se me hizo eterno y pesado. Las calles de Madrid, iluminadas y con el habitual tráfico denso de la noche, contrastaban con mi mente, que era un torbellino de 1000 preguntas sin respuesta. 120.000 euros no era una cantidad pequeña. ¿Dónde estaba ese dinero realmente? ¿Por qué estaban tan empeñados en colgarme el muerto a toda costa? Al llegar al piso en Chamberí, me serví un vaso de agua templada para aliviar la sequedad de mi garganta. Aquel piso era el fruto de mis años de esfuerzo inagotable, de hacer horas extras con las declaraciones de impuestos hasta altas horas de la madrugada, sumado al dinero que mis padres me habían dado de sus propios ahorros. Gonzalo apenas había aportado una fracción minúscula cuando nos casamos, pero por mantener su orgullo intacto, yo había accedido a poner la escritura a nombre de los dos. Me senté en el sofá. Mi mirada se desvió hacia la esquina del techo, justo encima del mueble de la televisión, oculta entre unas flores decorativas. Allí había una minúscula cámara de seguridad que yo misma había instalado en secreto hacía 2 meses. Anteriormente, me habían desaparecido cosméticos caros, perfumes de importación, e incluso algunos billetes de 50 euros del cajón de mi tocador. Casualmente, siempre que Macarena venía a quedarse a dormir, mis cosas desaparecían. Para evitar discusiones sin tener pruebas concluyentes, llamé discretamente a un técnico para que instalara esta cámara, vinculada directamente a mi móvil y a mi ordenador portátil. Gonzalo no tenía ni la menor idea de su existencia. Abrí el ordenador y accedí al programa de gestión de la cámara. Mi instinto me decía que debía revisar las grabaciones de los últimos días. Aceleré la línea de tiempo. Mis ojos se quedaron pegados a la pantalla. De repente, la imagen se detuvo en una grabación de hacía 2 noches, alrededor de las 3:15 de la madrugada. La puerta principal del piso se abría lentamente. Macarena entraba de puntillas, aprovechando que ambos estábamos profundamente dormidos. Se sabía el código de la cerradura digital de visitas anteriores. La tenue luz de una farola de la calle bastaba para distinguir cada uno de sus movimientos. Macarena no se dirigió a la cocina, sino directamente a un pequeño mueble de madera en el rincón donde yo guardaba documentos importantes como el libro de familia.
La semana anterior, Montserrat había venido a la capital para unas consultas médicas y se había quedado unos días. Por miedo a perder sus cosas, dejó guardado en ese cajón un neceser con sus documentos personales, incluyendo su DNI y la tarjeta de débito que acababa de renovar. En la pantalla del portátil se veía cómo Macarena abría el cajón con extremo cuidado y usaba la linterna de su móvil para rebuscar. Segundos después, sacaba el DNI y la tarjeta de su madre, se los metía rápidamente en el bolsillo de la chaqueta y cerraba el cajón sin hacer ruido. Luego salió sigilosamente, cerrando la puerta como si nada hubiera pasado. Al ver aquel vídeo tan nítido, se me erizó la piel. Todas las piezas inconexas del rompecabezas se encajaron de golpe para formar una imagen repulsiva. Macarena había robado la tarjeta de su propia madre, pero para sacar semejante cantidad de dinero, forzosamente debía contar con la ayuda, la vista gorda de alguien, o bien ya conocía el número PIN. Y luego habían orquestado aquel drama de la desaparición del dinero para obligarme a reconocer una deuda que encubriera el robo cometido por alguien de su propia sangre. La crudeza de la verdad me hizo soltar una risa amarga. Aquella noche no pegué ojo. A la mañana siguiente llamé a don Anselmo para pedirle la mañana libre alegando asuntos familiares urgentes. Don Anselmo, siempre comprensivo, accedió de inmediato. Me puse un traje de chaqueta impecable. Cogí toda mi documentación y conduje directamente a la sucursal bancaria en el Paseo de la Castellana. Era la misma sucursal a la que yo había acompañado a Montserrat a abrir la cuenta 6 meses atrás. En aquel entonces, ella me había pedido que la acompañara porque no entendía bien la burocracia de los bancos. Mi único papel fue ayudarla a rellenar los formularios impresos. Después de eso, ella misma firmó y puso su huella dactilar frente al interventor del banco. Al llegar, solicité hablar directamente con el director de atención al cliente. Con una actitud cortés pero firme, propia de una profesional de las finanzas, le expliqué que existía un riesgo inminente de litigio legal relacionado con la cuenta de doña Montserrat. Solicité a la entidad que extrajera y salvaguardara las grabaciones de las cámaras de seguridad del día de la apertura de la cuenta, y pedí un certificado por escrito que acreditara que mi firma solo constaba como acompañante que asistió en la redacción y en ningún caso como titular, beneficiaria o persona autorizada para operar con dicha cuenta. Tras revisar los expedientes con sumo detalle, el personal del banco confirmó que mi petición era completamente lícita y accedieron a emitir el certificado. Al tener en mis manos el documento con el sello oficial de la entidad, sentí un enorme alivio. La primera grieta legal por la que pretendían hundirme había quedado sellada. Salí del banco con la intención de buscar una cafetería tranquila donde planear mi siguiente movimiento. Al pasar por delante de una fila de locales de lujo en la acera contigua, mis ojos captaron una escena que me dejó de piedra. A través de la cristalera de una inmobiliaria de alto standing, vi a Macarena, mi cuñada, la misma que siempre se quejaba de no llegar a fin de mes y que trabajaba vendiendo cremas con un sueldo precario. Ahora estaba sentada con las piernas cruzadas en un sofá de cuero carísimo. Reía a carcajadas mientras hablaba con un agente inmobiliario de traje impecable que le mostraba un catálogo de promociones de pisos de lujo. Pero lo que más me llamó la atención fue el bolso que descansaba elegantemente a su lado. Aunque yo no era una fanática de las marcas, reconocí de inmediato el inconfundible logotipo brillante de una firma exclusiva francesa. Un artículo cuyo precio no bajaba de los 12.000 euros. Una persona como Macarena, que en todo el año no se atrevía a comprarse ni un vestido decente, ¿de dónde sacaba el dinero para bolsos de alta costura y propiedades de lujo? La respuesta era descaradamente evidente. El dinero de la jubilación de mi suegra. Ya sabía exactamente dónde había ido a parar. Me quedé clavada en la acera, mirándola fijamente a través del cristal, como si presintiera que alguien la observaba. Macarena giró la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. Lejos de entrar en pánico o esconderse como yo esperaba, mostró una tranquilidad pasmosa. Le susurró algo al agente inmobiliario. Agarró con parsimonia su bolso nuevo y salió a la calle. Macarena caminó hacia mí. Una sonrisa cargada de cinismo se dibujó en sus labios. Levantó la barbilla con un tono desafiante y provocador. «Vaya, qué casualidad, cuñada. ¿Tú también andas mirando pisitos?», dijo Macarena, mientras acariciaba descaradamente la suave piel de su bolso para asegurarse de que yo lo viera. Mantuve un semblante de hielo. No respondí. Simplemente esperé a ver qué nueva función teatral me tenía preparada. Al ver que yo no reaccionaba, Macarena me agarró del brazo y me arrastró hacia un rincón apartado junto a la cafetería. Solo allí se quitó la máscara de falsa amabilidad. Se acercó a mí y me susurró con malicia. «Leticia, una mujer tan lista como tú ya debe de haber entendido cómo están las cosas. Te aconsejo que aceptes esa deuda de 120.000 euros por las buenas.
Hazte a la idea de que ese dinero se lo has dado a tus padres. A cambio, podrás mantener la fachada de una familia perfecta. Ya sabes que para Gonzalo las apariencias y los sentimientos lo son todo. Si agachas la cabeza y asumes la culpa, seguro que te perdona y no te pide el divorcio. Recuerda que Gonzalo también es dueño del piso en el que vivís. Piénsalo bien, cuñada. ¿Prefieres perder tu puesto de jefa de contabilidad, quedarte sin marido y acabar en la calle, o asumir una pequeña pérdida económica para salvar tu matrimonio? Cada palabra de Macarena se me clavaba en los oídos como una aguja impregnada en veneno. En ese momento comprendí que su plan iba mucho más allá de buscar un chivo expiatorio para tapar el robo y el ritmo de vida derrochador de Macarena. Su avaricia no tenía límites. Querían utilizar esta deuda falsa como terrorismo psicológico para arrinconarme, despojarme de mis bienes y, muy probablemente, quedarse con el piso que yo había pagado con el sudor de mi frente. Se creían que yo era una mujer débil, asustada por el qué dirán, dispuesta a tragar con todo con tal de mantener la imagen de esposa feliz. Miré profundamente a los ojos codiciosos de la joven que tenía delante. Sentí lástima no por mí, sino por los valores familiares que estaban pisoteando con tanta saña. Esbocé una leve sonrisa, pero mi mirada era cortante como un bisturí. ¿Te crees que puedes amenazarme? Lo que no es tuyo, aunque te lo tragues a la fuerza, algún día lo vomitarás mezclado con sangre. Disfruta de tu bolsito nuevo, porque te queda poco tiempo libre. Tras decir eso, me solté de su agarre de un tirón, me di la vuelta y me dirigí hacia el aparcamiento, dejándola plantada en medio de la concurrida acera. En mi cabeza ya se estaba gestando un plan de contraataque claro y letal. No solo iba a proteger mi integridad, sino que les iba a dar una lección inolvidable sobre las leyes y el karma. A la mañana siguiente, Madrid me recibió con una espesa boina de contaminación y un atasco monumental en la Castellana. Avanzaba a paso de tortuga en un mar de coches. Mi mente seguía ocupada por la imagen de la insolencia de mi cuñada el día anterior. Aunque estaba preparada para el juego sucio de la familia de Gonzalo, no imaginé que su siguiente estocada llegaría tan rápido y con tanta bajeza. Al poner un pie en el vestíbulo de la empresa donde llevaba 7 años ejerciendo como jefa de contabilidad, noté una atmósfera enrarecida. Lo normal era que los recepcionistas o el personal de ventas me saludaran alegremente desde lejos. Ese día me miraban de reojo con caras extrañas y enseguida bajaban la vista o giraban la cabeza. Se oían murmullos provenientes de la zona de las máquinas de café, pero en cuanto yo me acercaba, el silencio era absoluto. El instinto que desarrolla alguien acostumbrado a tratar con datos confidenciales me advirtió de que algo muy grave había sucedido. Apenas había dejado el bolso en mi escritorio y ni siquiera había encendido el ordenador, cuando Almudena, la directora de Recursos Humanos, se acercó a mi puesto. Tenía el rostro tenso y me habló en voz baja, con cierta compasión. Don Anselmo, el director, te está esperando en su despacho, y me ha pedido que te avise para que subas inmediatamente, me informó Almudena. Asentí con la cabeza, me alicé la chaqueta y me puse en marcha. La distancia entre el departamento de contabilidad y el despacho de dirección en la planta superior era de apenas unas decenas de pasos, pero ese día el pasillo parecía no tener fin. Llamé a la puerta y entré. Vi a don Anselmo sentado, meditabundo, detrás de su imponente mesa de nogal. Sostenía un fajo de correos electrónicos impresos. Era un hombre sensato y con mucha experiencia. Siempre había valorado mi capacidad y mi honradez. Al verme entrar, suspiró, empujó los folios hacia mí y me hizo un gesto con la mano. Toma asiento, Leticia. Llevas trabajando conmigo desde que esta empresa atravesaba momentos muy difíciles. Conozco perfectamente tu carácter. Pero esta mañana, tanto el Consejo de Administración como todos los directores de departamento hemos recibido simultáneamente un correo anónimo. El contenido es gravísimo y ataca directamente a tu ética y a tu moral. Léelo tú misma y explícame qué está pasando. Cogí los folios. Mis ojos fueron directamente a unas líneas redactadas con un odio visceral. El remitente utilizaba una dirección de correo falsa, pero por el estilo, el vocabulario y la sintaxis empleada, era imposible que me equivocara. Era Gonzalo. El escrito me tachaba de hipócrita. Decía que de cara a la galería era una contable ejemplar, pero de puertas para adentro era una nuera sin escrúpulos. El remitente anónimo me acusaba de ejercer maltrato psicológico sobre mi anciana suegra y de aprovecharme de su confianza para desfalcar 120.000 euros de los ahorros de toda su vida. El texto llegaba a exigir al Consejo de Administración que revisara mi permanencia en el cargo, argumentando que alguien capaz de robar a su propia familia política no dudaría en desviar fondos de la empresa. Leer aquellos párrafos, escritos por mi propio marido con el único fin de destruir mi medio de vida, fue como recibir una lluvia de puñales. La rabia me subió por la garganta, pero me obligué a tragarla. Respiré hondo, levanté la barbilla y miré a don Anselmo a los ojos.
Don Anselmo, cada palabra escrita en este papel es una mentira infame y una calumnia. Se trata de un conflicto interno con la familia de mi marido. Están intentando coaccionarme para que asuma una deuda inexistente y así encubrir un delito cometido por un miembro de su propia familia. Soy plenamente consciente de que el cargo de jefa de contabilidad exige una transparencia intachable, por lo que ya vengo preparada para demostrar mi más absoluta inocencia. Dicho esto, abrí mi maletín y saqué el certificado oficial con el sello del banco que había conseguido el día anterior. Lo coloqué con precisión frente a mi director. Le expliqué detalladamente que yo solo había sido una acompañante para ayudar a mi suegra con el papeleo y que no tenía ningún tipo de poder ni acceso a esos fondos. Acto seguido, le mostré los extractos oficiales de mis propias cuentas bancarias de los últimos 6 meses, evidenciando que no había habido ningún ingreso anómalo de 120.000 euros a mi nombre. Don Anselmo tomó el certificado bancario y lo examinó minuciosamente. La tensión de su rostro empezó a disiparse. Asintió varias veces y dejó los papeles sobre la mesa. Creo plenamente en las pruebas documentales que me has traído, afirmó don Anselmo, pero este incidente ya se ha difundido por toda la empresa y está envenenando el ambiente laboral. El hecho de que un alto cargo financiero se vea salpicado por rumores de estafa es algo extremadamente delicado. Comprendo perfectamente su posición, don Anselmo, respondí con serenidad. Le aseguro que voy a zanjar este asunto de forma contundente por la vía judicial. Le doy mi palabra de que no permitiré que mis problemas personales manchen el buen nombre de esta compañía. La reunión concluyó con un gesto de comprensión por parte de mi superior. No obstante, yo sabía que la tormenta exterior apenas acababa de desatarse. A pesar de haber visto las pruebas irrebatibles, don Anselmo, en su calidad de máximo responsable, tenía la obligación de aplicar el protocolo de riesgos. Me pidió que me quedara un momento más para comunicarme una medida preventiva. Mientras yo resolviera el litigio legal con la familia de mi marido y limpiara mi reputación de los rumores malintencionados, la empresa suspendería temporalmente mi autoridad para autorizar pagos de grandes importes. Es decir, seguiría trabajando normalmente, mantendría mi puesto y cobraría el mismo sueldo. Sin embargo, cualquier orden de transferencia bancaria requeriría a partir de ese momento la firma mancomunada del subdirector financiero. Mi firma digital quedaba bloqueada provisionalmente para las transferencias. Entendí y acaté la decisión sin emitir una sola queja. En su lugar, yo habría hecho exactamente lo mismo para blindar las cuentas de la empresa. Entregué el dispositivo de firma digital al departamento financiero y regresé a mi mesa. Al cruzar la puerta de cristal, sentí el peso de decenas de miradas clavándose en mi nuca. La sala, que habitualmente era un hervidero de teclados y el zumbido de las impresoras, había enmudecido por completo. Algunos compañeros más jóvenes que estaban cuchicheando se dispersaron rápidamente, fingiendo estar inmersos en sus carpetas. Sabía perfectamente lo que rondaba por sus cabezas. El correo anónimo había circulado como la pólvora. Había unos pocos que sentían lástima, pero la inmensa mayoría sentía el morbo de la sospecha. Siempre hay personas envidiosas de los ascensos ajenos, que ahora se frotaban las manos esperando mi caída. El juicio de la masa es el arma invisible más letal que existe. Si en ese momento yo mostraba un ápice de debilidad, si me echaba a llorar para dar pena, se convencerían de que yo era culpable. Así que, con total estoicismo, aparté la silla, me senté y encendí mi pantalla, poniéndome a trabajar como si aquel fuera un martes cualquiera. Aproximadamente una hora después, cuando todos los empleados del departamento estaban en sus puestos, me puse en pie. Di unos golpecitos con mi bolígrafo sobre la mesa de cristal para captar la atención de la sala. Todos se sobresaltaron y me miraron. Sus expresiones resumaban intriga y desconfianza. Me aclaré la garganta y hablé con la voz más firme y clara de la que fui capaz. No hablé con el tono de una jefa dando órdenes, sino como una mujer defendiendo su integridad. Compañeros, os ruego un minuto de atención. Me consta que todos los presentes habéis leído el correo anónimo que ha circulado esta mañana. Me es indiferente lo que penséis o lo que comentéis a mis espaldas. Solo quiero dejar clara una cosa. Yo, Leticia, no he sustraído ni un solo céntimo de la familia de mi marido. El contenido íntegro de ese correo es una calumnia repugnante diseñada para hundir mi reputación profesional y personal. Hice una pausa estratégica, mirando directamente a los ojos a varias personas en la sala. Quien tiene la verdad no tiene por qué esconderse. Llevo 7 años codo con vosotros en esta oficina. Vosotros mismos conocéis mi ética laboral. Ya he puesto en conocimiento de la dirección todos los hechos y he aportado las pruebas documentales pertinentes. Ahora mismo mis abogados están iniciando las acciones penales correspondientes. A partir de hoy, cualquier persona que difunda rumores infundados, calumnie o participe en un linchamiento hacia mi persona, se verá las caras conmigo en los tribunales.
El trabajo en este departamento continúa con absoluta normalidad. Que cada uno atienda sus obligaciones y no permitamos que la basura externa afecte al cierre contable de este mes. Al terminar de hablar, me senté y retomé mi teclado. El silencio en la sala era sepulcral. Nadie se atrevió a emitir el más mínimo sonido. Vi cómo algunas personas soltaban un suspiro de alivio, y sus miradas perdían ese matiz acusatorio. Mi actitud intransigente y mi aplomo lograron asfixiar las habladurías. Sabía que no podía ponerle un bozal a todo el mundo, pero mi transparencia destrozaría cualquier atisbo de duda. Los que creyeron que la presión social me haría doblegarme, habían cometido un grave error de cálculo. Soy contable. Mi mundo se rige por números y documentos probatorios, no por chismes baratos. Aquella noche, al regresar a mi piso, sentía el cuerpo molido tras un día entero soportando miradas inquisitivas. Apenas me había terminado un plato de sopa rápida cuando mi teléfono empezó a vibrar violentamente sobre la mesa, escupiendo una avalancha de notificaciones. Lo cogí y vi decenas de mensajes nuevos en un grupo de WhatsApp llamado Familia de Gonzalo. Era el chat donde estaban todos los tíos, primos y allegados por parte de mi marido. Entré al chat y me asaltó una ráfaga de notas de voz enviadas por el número de Montserrat. La familia de mi marido estaba ejecutando la segunda fase de su plan de demolición. Reproduje la primera nota de voz. La voz de Montserrat sonaba desgarrada, intercalada con un llanto que encogía el corazón, fingiendo sufrir una agonía inenarrable. ¡Ay, familia! Hermanos, sobrinos, ayudad a esta pobre vieja, gemía Montserrat en el audio. Toda mi vida deslomándome para sacar adelante a los míos. Vendo las tierras de Zamora, me dan mis 120.000 euros. Yo solo quería guardarlo para mi vejez, para no ser una carga para nadie. Pero mi nuera Leticia ha visto el dinero y se le han nublado los ojos. Se ha aprovechado de mis achaques. Me ha engañado, me quitó los papeles y me ha vaciado la cuenta para hacerles un chalé a sus padres. Y ahora se hace la tonta, y encima me levanta la voz. Para vivir así, ojalá me llevara Dios pronto. Los siguientes audios seguían el mismo guión. El lamento de una anciana ingenua de pueblo, aplastada por la despiadada nuera de la capital. Montserrat soltaba las mentiras con una fluidez pasmosa, sin titubear ni un segundo. Tras las notas de voz, el grupo entró en combustión. Decenas de mensajes de texto empezaron a inundar la pantalla. Una tía del pueblo escribía escandalizada, acusándome de que siendo contable tendría que tener principios y exigiendo a Montserrat que llamara a la Policía Nacional para meterme en la cárcel. Un tío se sumó a la turba exigiendo saber dónde estaba Gonzalo y por qué permitía que su mujer pisoteara así a su madre, pidiendo que me echaran a patadas a la calle. Varios primos se unieron al aquelarre lanzando insultos de extrema crudeza. Leí cada uno de los mensajes denigrantes, pero no derramé ni una sola lágrima. Mis lágrimas eran demasiado valiosas para desperdiciarlas en aquella panda de farsantes. Con absoluta sangre fría, activé la función de grabar pantalla en mi móvil, guardando minuciosamente todo el historial de la conversación, incluyendo los audios lacrimógenos de Montserrat y las vejaciones de los familiares. Una vez aseguradas las pruebas, tecleé un único mensaje. No me anduve con rodeos. No intenté justificarme ni me rebajé a discutir uno por uno. Conozco bien la psicología de las masas. Cuanto más intentas explicarte, más carnaza les das para atacar. Redacté el texto midiendo cada palabra, asegurándome de que sonara gélido y tuviera peso jurídico. Envié el mensaje al grupo comunicando con el debido respeto a todos los familiares que las acusaciones proferidas por mi suegra respecto a los 120.000 euros eran rotundamente falsas y constituían un delito de calumnias. Les indiqué que el rastro del dinero y la identidad real de la persona que lo poseía estaban ya debidamente documentados. Les informé de que el caso estaba en manos de mis abogados y de que había certificado notarialmente todos los mensajes injuriosos de ese chat. Finalmente, les advertí que tuvieran mucho cuidado con lo que escribían para no incurrir en delitos contra el honor tipificados en el Código Penal español, asegurando que demandaría a cualquiera que siguiera difamándome junto con los cerebros de esta trama. Acto seguido me despedí y pulsé el botón de salir del grupo. Mi mensaje cayó en medio de la histeria colectiva como un bloque de hielo en una hoguera. Me importaba poco cómo reaccionarían al leerlo. Apagué el móvil, entré al baño y me lavé la cara con agua muy fría. Mi paciencia se había agotado. Querían jugar al Tribunal Popular, pues yo utilizaría el Código Penal para taparles la boca. Esta guerra la iba a ganar yo. Eran las 11 de la noche cuando la cerradura sonó. Gonzalo entró apestando a alcohol. Tenía la cara congestionada, y sus ojos inyectados en sangre delataban una furia descontrolada. Es evidente que su plan para hundirme en la oficina y entre la familia no había salido como él esperaba, lo que le había hecho perder los papeles. Caminó dando tumbos hasta donde yo estaba, sentada en la mesa del comedor.
Sin articular palabra, sacó un papel arrugado del bolsillo y lo estampó contra la mesa. Firma esto y déjate de aires de superioridad. Ya has humillado bastante a los míos, ladró Gonzalo, con la voz pastosa por la bebida. Eché un vistazo al documento. El encabezado rezaba en mayúsculas: Convenio regulador de divorcio y liquidación de gananciales. Como no teníamos hijos, el apartado de los bienes estaba detallado de forma exhaustiva. Cogí el papel y lo leí con atención. Según lo que Gonzalo había redactado, me exigía cederle la titularidad íntegra del piso de Chamberí. Y por si fuera poco, en el apartado de deudas conyugales había estipulado que teníamos un pasivo de 120.000 euros con su madre Montserrat. Tras el divorcio, yo debía asumir personalmente la totalidad de esa deuda. Solté una carcajada limpia y sonora, una risa cargada de ironía ante la patética impotencia del hombre al que alguna vez llamé marido. Ese piso había costado 450.000 euros. Mis padres, al ver que me ahogaba pagando alquileres, habían hipotecado sus bienes en Alcalá para darme 180.000 euros de entrada. Yo me partía la espalda trabajando y había pedido un préstamo a mi nombre para pagar la cuota mensual. Gonzalo, en la época en que lo compramos, era un simple oficinista que apenas llegaba a fin de mes y solo había aportado 10.000 euros de sus ahorros. Sin embargo, para no herir su ego de macho, yo lo había incluido en las escrituras, y ahora pretendía echarme a la calle de mi propia casa, endosándome una deuda fantasma fabricada por su madre y su hermana. ¿Te crees que soy imbécil, Gonzalo? Dejé el papel sobre la mesa y le clavé una mirada afilada. ¿Con qué derecho vienes a exigir esta casa? ¿Y esa supuesta deuda de 120.000 euros? Mejor pregúntale a tu hermanísima en qué boutique de lujo se ha dejado el dinero comprando bolsos. Al mencionar a Macarena, Gonzalo enmudeció un instante. Una sombra de confusión asomó a sus ojos, pero rápidamente recuperó la agresividad y amagó con agarrarme de la muñeca. No seas mentirosa. Mi madre dice que fuiste tú, así que fuiste tú. ¿Vas a firmar esto por las buenas o por las malas? Si no, mañana mismo traigo a mi madre y a mi hermana, recogemos tus cosas en bolsas de basura y te echamos a la puta calle. Esta casa también está a mi nombre. Yo decido quién entra aquí. Rechacé su mano con un manotazo seco y me puse en pie. La firmeza de mi reacción le hizo dar un paso atrás. Tráelas si tienes narices, les peté. Cogí mi móvil de la mesa y llamé directamente al administrador de la finca, con quien siempre tuve un trato excelente por ser la presidenta de la comunidad y estar al día con los pagos. El teléfono dio 2 tonos antes de que respondiera. Puse el altavoz para que Gonzalo no se perdiera ni un detalle. Buenas noches. Soy Leticia, del cuarto B. Le ruego a la administración que proceda a desactivar inmediatamente del sistema los códigos de acceso y las huellas del portal a nombre de doña Montserrat y de Macarena. A partir de mañana a primera hora, informe al conserje de que tienen la entrada terminantemente prohibida a mi planta. Si ocurriera cualquier incidente o pérdida en mi domicilio por negligencia en el control de accesos, emprenderé acciones legales contra la comunidad de propietarios. Desde el otro lado, el administrador confirmó rápidamente mi solicitud. Colgué y dejé el móvil sobre la mesa. Gonzalo se había quedado de piedra, lívido. Jamás se imaginó que yo actuaría con tanta celeridad y contundencia. ¿Lo has escuchado bien?, dije señalando hacia la puerta. A partir de este momento, que tu familia se vaya olvidando de volver a pisar mi casa. Y este papelajo de divorcio te lo llevas y te lo firmas tú solo. Yo presentaré una demanda de divorcio contencioso y solicitaré al juez la liquidación de bienes en proporción estricta a lo aportado por cada uno. Ahora, te vas a dormir a la habitación de invitados. Y no me obligues a llamar a la policía para que te echen de aquí. Gonzalo abrió la boca para soltar un insulto, pero al toparse con mi mirada de acero, se tragó las palabras. Lleno de rabia, pegó un puñetazo contra la pared, se fue arrastrando los pies hacia el cuarto de invitados y dio un portazo. Me quedé sola en el salón, respirando hondo para calmar el latir desbocado de mi corazón. El primer contraataque había sido un éxito, pero sabía de sobra que no se iban a rendir tan fácilmente. A la mañana siguiente, el cielo sobre Madrid estaba encapotado y amenazaba tormenta. Acababa de hacerme un café en el office de la empresa, cuando recibí una llamada de Begoña, la dueña de la mercería contigua al negocio de mis padres en Alcalá de Henares. Su voz sonaba aterrada, y de fondo se escuchaba un escándalo tremendo. Leticia, hija, vente corriendo. La familia de tu marido se ha presentado en el Ultramarinos de tus padres y la están liando parda. Están gritando y tirando las estanterías por los suelos. Tu pobre madre está aquí harta de llorar. El corazón se me paralizó. La cucharilla que tenía en la mano se me cayó al suelo. Agarré mi bolso a la velocidad del rayo. Avisé apresuradamente a don Anselmo y bajé corriendo al garaje a por el coche.
Mis padres se habían ganado la vida honradamente toda su existencia. Regentaban una pequeña tienda de ultramarinos. Para ellos, el buen nombre y el respeto de los vecinos lo eran todo. Semejante humillación pública por parte de mis suegros destrozaría a mi madre. Pisé el acelerador a fondo por la carretera de Barcelona. Sentía que la sangre me hervía en las venas. Unos 40 minutos después, frené bruscamente frente al local de mis padres. Ya se había formado un corrillo de curiosos. Al abrirme paso entre la gente, presencié una escena que me encendió la sangre. Macarena, flanqueada por dos tías de Gonzalo, estaba plantada en medio de la tienda con los brazos en jarras. Por el suelo había paquetes de pasta, botes de conserva y galletas pisoteadas. Macarena sostenía un pequeño megáfono apuntando hacia mi madre, que estaba encogida en una silla, completamente desolada. «Vecinos, miren todos», vociferaba Macarena escupiendo al hablar. «En esta casa han criado a una ladrona que le ha robado la jubilación a su suegra, 120.000 euros de la venta de unas tierras. Y se los ha traído aquí para arreglarles la casa a estos sinvergüenzas. Familia de estafadores, devolvednos nuestro dinero». Mi madre, con el rostro desencajado y bañada en lágrimas, se llevaba la mano al pecho mientras balbuceaba intentando defenderse, jurando que nuestra familia no había robado a nadie y suplicando que dejaran de calumniar. Mi padre había salido temprano a hacer recados, dejándola sola frente a aquella jauría. Los vecinos cuchicheaban. Unos la miraban con pena, otros con suspicacia. Irrumpí en la tienda. Al verme llegar, Macarena se envalentonó aún más. «Hombre, ya ha llegado la nuerísima a tapar las vergüenzas de su madre», gritó Macarena. La ignoré olímpicamente. Fui directa hacia mi madre, la ayudé a levantarse con delicadeza y le sacudí el polvo de la ropa. La miré a los ojos y le hablé con total firmeza para tranquilizarla, asegurándole que la gente honrada no tiene de qué asustarse. Le dije que las dejara ladrar, porque en cuestión de minutos la Policía Nacional se las llevaría detenidas por daños a la propiedad y calumnias. Luego, señalé hacia una esquina del techo en el escaparate. Allí, una cámara de seguridad de alta definición que yo misma había hecho instalar el mes anterior estaba registrando la escena. Su piloto rojo parpadeaba de forma incesante. Me giré y clavé mis ojos en las tres mujeres, que de pronto se habían quedado mudas. Mi voz sonó más fría que el hielo. «Macarena, sigue hablando. Grita más fuerte por ese cacharro. La cámara lo está grabando todo en alta calidad. ¿A cuánto ascienden los destrozos que acabáis de hacer? ¿Cómo os atrevéis a montar este circo para humillar a mi madre? Todos estos vídeos van directos a la comisaría de la Policía Nacional ahora mismo. Entre los daños y el delito de calumnias, vais a tener un buen susto. Y respecto a esos famosos 120.000 euros, échale un ojo a tu bolsito de marca y dale una vuelta a lo que te espera». Al oír las palabras policía y calumnias, sumado a mi gesto señalando la cámara, la arrogancia desapareció del rostro de Macarena, dejándola pálida como la cera. Las dos tías empezaron a ponerse nerviosas y se miraron entre sí. Solo eran valientes para abusar de una mujer mayor e indefensa, pero ante la amenaza de pruebas legales, se acobardaron de inmediato. Macarena apagó el megáfono a toda prisa, farfulló un par de excusas sin sentido. Agarró a sus tías por los brazos y huyeron abriéndose paso a empujones entre la multitud. Abracé a mi madre, que seguía temblando como una hoja. Los vecinos, al comprender la bajeza de la situación, empezaron a dispersarse. Algunos conocidos se quedaron para ayudarnos a recoger los productos del suelo. Fuera, la tormenta rompió a llover con fuerza, limpiando la acera de la tienda. Era la metáfora perfecta de cómo la verdad y la justicia pronto limpiarían la mancha que habían intentado arrojar sobre mi nombre. Mi aguante había llegado a su fin. Ese era el día en que iba a darles la vuelta a las cartas. Una vez que dejé la tienda en orden y a mi madre tranquila, regresé rápidamente al centro de Madrid. Mi destino era un prestigioso despacho de abogados en el barrio de Salamanca. Quería reunirme con Rodrigo, un antiguo compañero de la facultad que ahora era un temido especialista en derecho civil y matrimonial. Entré en su despacho con un pendrive que contenía todas las grabaciones y una voluminosa carpeta de documentos. Rodrigo me sirvió un café caliente. Su mirada reflejaba empatía al verme tan demacrada. Me acomodé en el sofá de cuero, respiré hondo y procedí a relatarle la pesadilla de principio a fin. Le hablé del falso reconocimiento de deuda. Le mostré el vídeo de Macarena robando la documentación, le conté lo ocurrido en la empresa y el lamentable espectáculo que habían montado esa misma mañana en la tienda de mis padres. Rodrigo tomó notas sin perder detalle. Tras ver las imágenes de la cámara oculta, meneó la cabeza, alucinando con la vileza de mi familia política. Sin embargo, yo sabía que todo aquello era solo la defensa. Faltaba mi ataque. Abrí mi bolso y saqué con cuidado una funda de plástico.
La deslicé sobre la mesa hacia Rodrigo. Era mi as en la manga, un documento que llevaba 3 años custodiando, un secreto que probablemente Montserrat y Gonzalo habían borrado de sus mentes, o daban por perdido. Rodrigo extrajo el papel. Era un reconocimiento de deuda timbrado con el sello rojo de una notaría. Al leerlo, arqueó las cejas con asombro. Fíjate bien en esto. Rodrigo le indiqué con calma. Antes de vender esas tierras, Montserrat había puesto las escrituras como aval ante un prestamista para financiar a Macarena en una estafa piramidal. Como era previsible, el negocio se fue a pique. Macarena se declaró arruinada y el prestamista amenazó con ejecutar el aval y quedarse con la finca. Montserrat se presentó en mi casa llorando a mares, suplicándome que la salvara. Gonzalo, por supuesto, no tenía un duro. Me dio tanta pena ver que la mujer perdía sus tierras, que saqué dinero de mis propios ahorros y le di 15.000 euros para liquidar la deuda y recuperar las escrituras. Hice una pausa. Los recuerdos de hacía 3 años se agolpaban en mi mente. Como eran los ahorros de mi trabajo, le exigí que firmáramos un préstamo entre particulares ante notario. Aquel día, Montserrat juró por lo más sagrado que me devolvería hasta el último céntimo con intereses en cuanto vendiera la finca. Pero desde que cobró los 120.000 euros ha sufrido una amnesia selectiva. No solo no me ha devuelto mi dinero, sino que ha montado esta farsa con su hija para destruirme. Rodrigo dio un leve golpe en la mesa, admirando mi previsión. Me confirmó que, con un documento notarial en la mano, la balanza de la justicia se inclinaba drásticamente a mi favor. Legalmente, la verdadera morosa era Montserrat. Rodrigo me explicó el procedimiento para interponer una demanda civil de reclamación de cantidad y solicitó de urgencia el embargo preventivo de las cuentas bancarias de los implicados. Diseñamos una estrategia sin fisuras. Al salir de su bufete, las nubes sobre Madrid se habían disipado. Sentía un peso enorme fuera de mis hombros. Todo estaba preparado para el jaque mate. Faltaba solo un día para la comida de celebración del 60 cumpleaños de Montserrat. El evento lo habían organizado Gonzalo y Macarena en una exclusiva marisquería de Pozuelo de Alarcón, mucho antes de que estallara esta guerra. A pesar de estar al borde del divorcio, Gonzalo tuvo la desfachatez de exigirme que pagara la mitad del cubierto para no levantar sospechas entre los invitados. Acepté de inmediato y le hice una transferencia. No lo hice por amabilidad ni para guardar las apariencias, sino porque necesitaba un escenario a la altura para el gran acto final de esta comedia. Aquella noche, el insomnio me venció. Desde que había desterrado a Gonzalo a la habitación de invitados, el piso estaba envuelto en el zumbido constante del aire acondicionado. A las 2 en punto de la madrugada, la pantalla de mi móvil se iluminó con una vibración. Era una alerta del sensor de movimiento de la cámara del salón. Me incorporé en la cama con el pulso acelerado. Caminé descalza hasta la puerta y pegué la oreja. Escuché el leve chasquido de la cerradura principal. Era imposible, el conserje y el sistema tenían bloqueado el acceso a mis cuñadas. Alguien les había abierto desde dentro. Abrí la aplicación en el móvil. La pantalla me mostraba el salón bañado por la luz verdosa de la visión nocturna. Gonzalo había abierto la puerta para dejar pasar a una figura sigilosa. Era Macarena, vestida con ropa oscura y llevando una bolsa de plástico negra en la mano. Se sentaron en el sofá y empezaron a murmurar. Gracias a la sensibilidad del micrófono de mi cámara, pude registrar cada sílaba. Macarena le entregó la bolsa a Gonzalo con tono triunfal. Le explicó que ahí dentro llevaba exactamente 20.000 euros en billetes que había retirado de la cuenta de su madre esa misma mañana. El resto del dinero ya lo había transferido a otra parte. Gonzalo cogió los fajos, asintió y le dio instrucciones precisas. Al día siguiente, durante la comida, Macarena debía esconder esos 20.000 euros en su codiciado bolso de lujo. El plan era maquiavélico. A mitad del banquete, Montserrat fingiría un ataque de pánico alegando que le habían robado dinero en efectivo. Gonzalo jugaría el papel de mediador imparcial y exigiría revisar las pertenencias de todos los presentes para demostrar que su familia era honrada. En medio de la confusión, Macarena debía deslizar el fajo de billetes en mi bolso o dejarlo caer bajo mi silla. Cuando se presentara la policía, encontrarían en mi poder el efectivo supuestamente robado. Teniendo en cuenta mi puesto de contable, la trampa del hurto familiar sería letal e irrefutable. Escuchar cómo mi propio esposo planificaba semejante monstruosidad me revolvió el estómago. Los años de matrimonio no habían significado absolutamente nada frente a su miseria moral. Estaba dispuesto a mandarme al banquillo de los acusados con tal de tapar los delitos de su hermanita. Apreté los dientes con fuerza. Dejé que la cámara siguiera grabando toda la conversación. Una vez pulidos los detalles, Macarena se marchó de puntillas y Gonzalo volvió a su cuarto. Por fin solté el aire. Ya no me quedaban lágrimas, solo un frío glaciar en las venas y una determinación inquebrantable. Queríais jugar a los detectives, pues os vais a quemar en vuestra propia hoguera.
El domingo amaneció despejado y brillante. Gonzalo y su hermana habían reservado un salón privado en el restaurante de Pozuelo. Un autocar fletado desde Zamora acababa de dejar a los familiares. El local retumbaba con carcajadas y saludos estridentes. Decidí ponerme un elegante vestido de seda verde esmeralda que me quedaba como un guante. Me recogí el pelo en un moño impecable y apliqué un labial rojo intenso. Entré al restaurante pisando fuerte, con la cabeza alta y la espalda recta, destilando seguridad. En el mismo instante en que asomé por la puerta, todas las miradas se clavaron en mí como dardos. Los murmullos estallaron al momento. Algunos me señalaban descaradamente con el dedo, otros torcían el gesto con desprecio. Caminé ignorando aquella fauna y busqué un asiento vacío en una esquina, sentándome con parsimonia. Para mi sorpresa, vi a don Anselmo y a un par de colegas de la oficina en una mesa cercana. La maldad de Gonzalo no conocía límites. Había llevado personalmente la invitación al despacho de mi jefe con la excusa de agradecerle su apoyo a mi carrera. Su verdadero propósito era que don Anselmo estuviera en primera fila para presenciar mi detención y arruinar mi vida laboral para siempre. Don Anselmo me hizo un leve asentimiento desde lejos. Su mirada era escrutadora y analítica. El banquete arrancó con los clásicos brindis hipócritas. Gonzalo tomó el micrófono y soltó un discurso empalagoso sobre el amor filial y los sacrificios de las madres. Montserrat, ataviada con un traje de terciopelo rojo, presidía la mesa principal sonriendo de oreja a oreja mientras guardaba los sobres con dinero que le daban como regalo. Macarena no paraba quieta, yendo de mesa en mesa con una copa en la mano, y sin soltar ni un segundo su carísimo bolso de marca. Cuando trajeron el plato principal, comenzó la función. Montserrat dejó caer bruscamente los cubiertos sobre el plato. Se llevó ambas manos al pecho y empezó a jadear exageradamente. Intentó ponerse de pie, fingió un mareo y se dejó caer al suelo de forma histriónica. El salón entero entró en pánico. Gonzalo y Macarena corrieron a socorrerla. Montserrat empezó a patalear y a sollozar a gritos. ¡Ay! ¡Socorro! Mi dinero, los ahorros de mi vida. Aullaba Montserrat. Me han quitado el dinero que traía. Mis ahorros han desaparecido. Los gritos de la anciana fueron la chispa en el polvorín. Los familiares que ya venían envenenados por el chat de WhatsApp entraron en ebullición. Una tía se adelantó y me apuntó con un dedo acusador. ¿Quién va a ser si no es ella? La ladrona de la nuera, chilló la mujer. Ella es la contable. Ella sabe cómo hacer estas trampas. Seguro que ha sido ella quien le ha vaciado las cuentas. Gonzalo, tienes que poner orden aquí y echar a esta víbora a la cárcel. ¡Ii! El restaurante se convirtió en un manicomio. Decenas de ojos furiosos y dedos índice me señalaban. Yo seguí en mi sitio, impasible, dando un pequeño sorbo a mi copa de vino. De reojo vi cómo Macarena, aferrada a su bolso, empezaba a deslizarse sigilosamente hacia mi silla. Moví mi propio bolso hacia el otro lado para bloquearle el paso. La obra de teatro llegaba a su clímax. Aprovechando el desconcierto, Gonzalo dio un paso al frente. Adoptó una expresión de marido traicionado y abatido. Levantó las manos pidiendo silencio a la sala. Me miró con una falsedad repugnante y su voz sonó temblorosa. Leticia, jamás creí que albergaras tanta maldad. Llevamos años casados y pensaba que eras una buena persona. Mi madre se ha roto la espalda toda su vida para tener un pequeño colchón, y tú se lo has robado cruelmente. Te di la oportunidad de firmar el documento de deuda para no destruir a la familia, pero te negaste. Hoy, delante de nuestra sangre y de don Anselmo, tu superior, me veo obligado a actuar. No voy a encubrir a una delincuente. Al acabar su monólogo, Gonzalo sacó su móvil y tecleó el número de emergencias. Puso el altavoz y denunció un robo de una cantidad importante de dinero en efectivo, afirmando que la principal sospechosa estaba en el recinto e insinuando que pretendía fugarse. Apenas 10 minutos después, un coche patrulla aparcó en la puerta. 3 agentes, el subinspector al mando preguntó quién había realizado la llamada. Gonzalo se lanzó hacia él, narrando a toda velocidad el supuesto hurto sufrido por su madre, y recalcando varias veces que yo era la única culpable posible. Montserrat, tirada en el suelo, bordaba su papel implorando a la policía que me arrestaran. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Don Anselmo observaba desde su rincón con el ceño fruncido. El subinspector escuchó la perorata, y luego fijó su mirada en mí. Evaluando la histeria colectiva, decidió que lo más prudente era aislar a la sospechosa. Le hizo un gesto a uno de los agentes más jóvenes, quien se acercó a mi mesa, y desenganchó las esposas metálicas de su cinturón. Me ordenó que me pusiera en pie para acompañarlos a comisaría a prestar declaración. El ruido metálico de las esposas sonó nítido y helado en medio del silencio que se había hecho.
Gonzalo esbozó una sonrisa ladeada de pura satisfacción. Macarena suspiró aliviada, apretando con fuerza su bolso de lujo. Estaban convencidos de que en cuanto esos aros de metal se cerraran, mi honorabilidad, mi trabajo y mi futuro estarían acabados. Justo en el instante en que el agente levantaba las esposas hacia mis muñecas, una fuerza demoledora se apoderó de mí. No mostré pánico, no supliqué clemencia, no me resistí. Di medio paso hacia atrás con total parsimonia y aparté con firmeza la mano del policía. Mi actitud, tan fría y segura, desconcertó a la gente por una fracción de segundo. Me erguí en toda mi estatura y tomé aire. Mis ojos, afilados como cuchillas, barrieron el rostro falso de Gonzalo, las lágrimas de cocodrilo de mi suegra, y se detuvieron, precisos, en Macarena. Alcé el brazo y señalé sin contemplaciones a mi cuñada, que de pronto perdió todo el color de la cara. Mi voz retumbó en las paredes del restaurante. Cada sílaba estaba cargada de plomo. Un momento, agente. El cuerpo del delito no lo tengo yo. Les sugiero que revisen ese bolso tan exclusivo que la señorita Macarena tiene bien agarrado. Ahí dentro encontrarán exactamente 20.000 euros en efectivo que ella misma sacó del banco ayer por la mañana. Mis palabras cayeron como una bomba de racimo, pulverizando el murmullo de la sala. La sonrisa de Gonzalo se congeló y su tez se volvió cenicienta. A Montserrat se le olvidó de golpe cómo seguir llorando, pero la más perjudicada fue Macarena. Mi afirmación había dado en la línea de flotación. Entró en un estado de pánico incontrolable. Sus nudillos se pusieron blancos de tanto apretar el bolso negro. Empezó a temblar convulsivamente. Sus labios rojizos tiritaban, incapaces de formular una sola frase para defenderse. El subinspector, curtido en 1000 batallas, captó inmediatamente la reacción de culpa de Macarena. Se dirigió hacia ella con paso firme y le ordenó que depositara el bolso sobre la mesa para proceder a su inspección. Macarena empezó a balbucear excusas y se echó hacia atrás, abrazando el bolso como si le fuera la vida en ello. Su resistencia torpe y desesperada no hizo más que disparar las alarmas de todos los presentes. Yo me mantuve en mi sitio, con los brazos cruzados, observando glacialmente cómo el telón de su teatro caía a pedazos. Los que habían cavado una fosa para mí estaban a punto de caer en ella. El subinspector se acercó un paso más y empleó un tono de autoridad indiscutible. Señorita, deje el bolso sobre la mesa y ábralo usted misma. Hemos acudido por una denuncia de robo y tenemos la obligación de comprobar cualquier indicio. Si se niega a colaborar, procederemos a requisarlo por la fuerza. Macarena estaba aterrorizada. Buscó con la mirada el auxilio de Gonzalo y de su madre. Pero Gonzalo parecía una estatua de sal, con la frente perlada de sudor frío. Montserrat seguía en el suelo, mirando atónita a su hija acorralada. Ante la coacción legal y el escrutinio de la sala, Macarena depositó el bolso en la mesa a cámara lenta. Con dedos torpes y temblorosos tiró de la cremallera dorada. Entre un estuche de maquillaje y el móvil, asomaba un paquete envuelto en plástico negro. El policía le indicó que lo sacara. Al apartar el plástico, quedó a la vista un grueso fajo de billetes de 50 euros nuevecitos. El dinero mantenía intacta la faja de papel de la entidad bancaria, donde se leía claramente la fecha de extracción. Eran exactamente 20.000 euros, tal y como lo habían planeado la noche anterior. El salón estalló en exclamaciones de asombro. Los mismos familiares que minutos antes pedían mi cabeza se miraban ahora con la boca abierta. Para que todos los aquí presentes entiendan el origen de este dinero, permítanme aportar un documento audiovisual, anuncié, alzando la voz por encima del bullicio. Saqué mi móvil, lo conecté por Bluetooth al sistema audiovisual que Gonzalo había contratado para poner vídeos familiares y le di al play. La imagen en blanco y negro de mi salón apareció en la gran pantalla del restaurante. El audio de las maquinaciones de Gonzalo y Macarena atronó por los altavoces de la sala. Cada detalle de su repugnante conspiración para incriminarme, para colocar el dinero en mis pertenencias y usar a la policía para destrozarme, quedó expuesto a la luz del día. Al finalizar el vídeo, el silencio en el restaurante era absoluto y sepulcral. El espíritu festivo se había esfumado, reemplazado por un palpable asco y una profunda indignación entre los invitados. Nadie podía asimilar que una familia que presumía de valores tradicionales fuera capaz de organizar una encerrona tan perversa contra su propia nuera. El subinspector asintió, tomando nota de las evidencias digitales. Dirigió una mirada severa a Gonzalo, a Macarena y a Montserrat, y les comunicó que quedaban obligados a acompañarles a comisaría, invitándome a mí también para presentar los cargos pertinentes. El fajo de 20.000 euros y el bolso de firma fueron introducidos en bolsas de pruebas y precintados in situ. Gonzalo caminaba hacia el coche patrulla con la mirada hundida en el suelo. Macarena lloraba a lágrima viva.
A Montserrat tuvieron que sostenerla entre dos tías para que pudiera andar. Su rostro era el vivo retrato de la humillación y el remordimiento tardío. Yo salí del local caminando con paso firme. El sol del mediodía seguía brillando, iluminando la verdad que por fin había salido a la luz. Ya en las dependencias de la comisaría, se pusieron las cartas sobre la mesa. El volcado de las cuentas bancarias de Montserrat demostró el destino real de los 120.000 euros. La mayor parte había volado para pagar la entrada de un piso de lujo a nombre de Macarena y para liquidar deudas, quedando solo los 20.000 euros en efectivo que le habían incautado en el restaurante. En mitad de las diligencias, Borja, el prometido de Macarena, apareció en la comisaría visiblemente alterado. Era un ingeniero de buena familia y tenían planeada la boda para finales de año. Cuando los agentes y los familiares le explicaron el pastel, a Borja le cambió la cara. Se acercó a Macarena, que intentaba abrazarlo entre sollozos. «Ni se te ocurra tocarme», le advirtió Borja, con un desprecio glacial. «Creía que eras una mujer íntegra. Resulta que el pisito del que tanto presumías te lo has comprado robándole a tu madre y arruinando a tu cuñada. En mi familia no seremos ricos, pero tenemos principios. Jamás consentiría meter en mi casa a alguien con tus escrúpulos. La boda se anula ahora mismo». Borja se quitó el anillo de compromiso de oro blanco. Lo dejó caer sobre la mesa del oficial y salió por la puerta sin mirar atrás. Macarena se desplomó en la silla, destrozada. Su avaricia desmedida le había costado todo. Montserrat, al ver la vida de su hija predilecta desmoronarse en segundos, pareció despertar de su ceguera. Se acercó a mí arrastrando los pies y me rogó clemencia. «Perdóname la vida, Leticia. El amor de madre me cegó. Te lo ruego», gimoteaba mi suegra. Retiré el bajo de mi vestido de sus manos con suma delicadeza. «Póngase de pie, Montserrat. Usted sola eligió este camino. Aquí cada uno es esclavo de sus actos y dueño de sus consecuencias. No he sido yo quien os ha metido en este calabozo. Ha sido vuestra propia miseria». Salí de la comisaría dejando atrás el eco de sus lamentos. Los familiares que esperaban fuera en la acera se apartaron rápidamente para dejarme pasar. Algunos bajaron la cabeza e intentaron disculparse por haberme prejuzgado. Les dediqué una sonrisa distante. La losa que oprimía mi pecho había desaparecido por completo. El karma sabe cómo cobrar sus deudas. El lunes por la mañana, don Anselmo convocó una reunión extraordinaria en la empresa. Explicó escuetamente la resolución del altercado y limpió mi nombre de cualquier sospecha. Comunicó a toda la plantilla que mis competencias como jefa de contabilidad quedaban restauradas al 100%. Una sonora ovación de mis compañeros cerró el anuncio. Por la tarde, me reuní con mi abogado, Rodrigo. Interpusimos la demanda civil, reclamando a Montserrat la deuda notarial de 15.000 euros. El juzgado no tardó en emitir una orden de embargo preventivo sobre las cuentas de Macarena y una nota preventiva en el registro de la propiedad sobre el piso que acababa de apalabrar. Esa noche me cité con Gonzalo para liquidar el trámite. Su aspecto era deplorable. En un último intento desesperado, pretendió chantajearme enseñando un papel con una supuesta deuda de 20.000 euros que decía que yo había firmado. Solté una carcajada y le planté en la cara los billetes de avión y las facturas del hotel que demostraban que, en la fecha que figuraba en su falso pagaré, yo estaba en una auditoría en Barcelona. Gonzalo bajó los brazos, derrotado. Empezó a llorar y me suplicó que retirara las demandas. Le concedí un trato bajo dos condiciones innegociables. Su familia debía transferir a mi cuenta los 15.000 euros, más los intereses de demora en menos de 24 horas, y debían redactar una disculpa formal que se enviaría a mi empresa y al grupo de WhatsApp de su familia. A los 2 días, las condiciones se habían cumplido a rajatabla. El dinero estaba en mi banco y la humillante disculpa pública circulaba por los móviles de todos sus parientes de Zamora. Le entregué el convenio de divorcio con mi firma ya estampada. Gonzalo lo firmó con un pulso tembloroso, poniendo fin legal a un matrimonio tóxico y destructivo. La propiedad del piso se liquidaría ante notario en base a la ley. Cogí mi maleta y salí por la puerta del portal. La brillante luz del sol de Madrid inundaba la calle. Respiré hondo y sonreí con una paz inmensa. A mi espalda quedaba la oscuridad de la traición. Frente a mí se abría un cielo despejado, lleno de libertad y de un futuro prometedor.